Recordarles, queridos oyentes, que también tenemos un correo electrónico, lahora-de-la-alegría-2013@gmail.com. Las redes sociales también pueden comunicarse, mandarnos nuestro mensaje o su mensaje, lo que quieran. En el orden del día, lo que vamos a hablar en este programa es de José Gregorio Hernández. Este venezolano ejemplar, este médico, este profesor universitario, podríamos decir tantas cosas de José Gregorio, incluso da para muchos programas, pero Alfredo Gómez tiene un programa con su esposa dedicado exclusivamente a José Gregorio. Hay muchas personas que conocen muy poco de este gran venezolano. Este es un venezolano virtuoso, es un venezolano digno de ser imitado. Bien, no nos alcanza este programa para decir tantas cosas que tiene este personaje. No te ha casado el tuyo con 80 que llevas, imagínate. Sí, así que bueno, o se desconoce lo que a él le llevó a ser el médico de los pobres. ¿Cuál fue el motor que le impulsó a hacer las cosas que él hizo? ¿Y por qué hizo esa práctica de la caridad, ese servicio para con los enfermos? Eso parece que se nos olvida, que lo dejamos de lado. Y simplemente podemos quedarnos con José Gregorio Hernández, con una imagen milagrera o con una imagen de los sueños. Pero es importante ir a la realidad, lo que vivieron aquellos personajes del año 1919, que fue el año en que él falleció. José Gregorio Hernández es nuestro. Son personas que le conocieron, que le vieron su caminar, que vieron su testimonio, que vieron su vida. Bueno, nosotros hoy podemos conocer a través de esos testimonios de aquel tiempo la vida del doctor José Gregorio Hernández. Y sí, es uno de los personajes que... Hay una de las cosas que también la gente debería conocer, pues, que es lo siguiente. José Gregorio Hernández fue un ejemplo de vida cristiana, un personaje de misa diaria, de rezar el rosario todos los días, de estar muy pendiente de los laudes. Bueno, era algo excepcional. Y aparte de eso, él vivió una caridad, no esa caridad que uno a veces, lo digo, que a veces uno dice, bueno, mira, voy a colaborar con esto, y da a veces algunas veces da lo que le sobra, y eso no es así, pues. O sea, que Madre Teresa decía que cuando uno hiciera caridad, tenía que dar lo que le duele. Pero José Gregorio Hernández vivía una caridad sublime. No es esa caridad que a veces uno piensa que es que uno tiene que colaborar porque una persona se encuentra en una necesidad y uno hace una colaboración. José Gregorio vivió para el servicio y él identificó que él pudo haber sido una persona muy rica, de ganar muchísimo dinero. Y la clientela que tuvo como médico era mucha gente y de todo tipo social, y no hubo nunca una discriminación. La doctora María Fleury decía que José Gregorio jamás manipuló a los pobres, todo lo contrario, siempre tuvo un espíritu de servicio hacia ellos, de caridad. Recuerdo que una de las anécdotas que es en la mañana nunca terminaba el desayuno y lo que sobraba se lo metía en el bolsillo y salía de su casa repartiendo toda esa comida que él no se comía, pues prácticamente se la daba a los pobres durante el camino que recorría en las mañanas para ir a la universidad o ver los enfermos. Es decir, que ejerció esa profesión de médico con admirable solicitud y la convirtió en un verdadero apostolado. No simplemente curaba los cuerpos, sino que al mismo tiempo reconfortaba a los espíritus, a los enfermos. ¿Para qué? Para que los enfermos se pusiesen en paz con Dios y aceptaran su voluntad. Esto es como una introducción al tema que vamos a tratar en el siguiente segmento, el tema histórico de la peste que vivió Venezuela durante unos años y también la peste española y
y la fiebre bubónica. Esos dos cosas que vamos a ir viendo, porque es una cuestión de medicina y de la actuación de los médicos, y cómo actuó José Gregorio Hernández y cómo actuó Bachiller Rangel, y además un poquito la historia que tuvieron ellos dos, porque también es una historia muy bonita y que a la vez da pie para muchas leyendas que, bueno, hay que ir descubriendo y ir buscando siempre y en todo momento. Sobre todo aclarando y decir la verdad, porque se han tejido sobre las relaciones del Bachiller Rangel, el sabio Rangel, y el doctor José Gregorio Hernández, que fue su profesor. Entre ellos dos siempre existió una gran amistad, una gran simpatía y sobre todo un gran cariño de José Gregorio hacia el Bachiller Rangel. Bien, qué controversia tan bonita, o qué bonito es hablar de José Gregorio Hernández, y qué bueno es conocer un poquito más de nuestra historia y de aquellas cosas que tejen nuestra vida personal. No olvidemos que la historia nos enseña mucho. Muchas veces nosotros desconocemos la historia y se vuelven a repetir las cosas porque no la conocemos. Bueno, es importante conocer la historia para que no volvamos a repetir los errores que se volvieron a cometer antes. Ahora vamos a entrar en una cuestión histórica, que es la cuestión de la peste bubónica, esa peste que asoló a nuestro país a partir sobre todo de 1908, que fue el momento en el que entró en total decadencia. Podemos decir que entró fuerte. Ese fue el momento en que entró fuerte ese brote de la peste. ¿Cómo actuó José Gregorio Hernández? Bueno, suponemos que su actuación fue ejemplar, porque ya tenía un tenor de vida impresionante y que a uno le hace pensar que fue así. No nos queda ninguna duda de que fue así, de que su tenor de vida lleva a que eso pueda actuar o que pueda llevarlo de ese modo. Pero esa peste realmente asoló a nuestro país. De hecho hizo mucho daño, muchos estragos, hubo muchas cuarentenas, mucha gente que las dejaban en sus casas porque no podían salir porque era contagioso. Dicen por ahí que fue importada, de la vecina Antillas de la Trinidad, ¿no? Y bueno, esos primeros casos de esa peste bubónica en Venezuela aparecieron en La Guaira, y luego la enfermedad pasó a Caracas. Sí, el transmisor de la peste precisamente es un roedor, es la rata, y los barcos que llegaban a La Guaira pues traían a este roedor, y por los cabos, o por decirlo así, los que ataban a los buques, por ahí bajaban las ratas al puerto, y ahí pues empezó la enfermedad. Precisamente por eso empezó en La Guaira. Pero aquí hay que reconocer un trabajo que tiene mucho mérito del bachiller el sabio Rangel, que fue el que pudo prácticamente erradicar y controlar que la enfermedad no hiciera más daño. Hubo una cuarentena, hubo unos métodos que el sabio Rangel aplicó y que fue encargado por el presidente. Es decir, que él fue llamado Castro a diagnosticar la enfermedad, sí, el mal, para ver cómo se podría solventar ese problema que tenía en ese momento en La Guaira. El presidente Castro lo contrató, por decirlo así, le encomendó ese trabajo, y él lo hizo muy bien, con una excelente forma de impedir. Esa cuarentena que hizo en La Guaira fue tan buena que evitó que la enfermedad causara más estragos. Y dentro de esas atenciones que hubo que hacer en Caracas, está José Gregorio Hernández también. Pero a él le llaman, a Bachiller Rangel le llaman, y él acepta este reto. Eso fue como un reto para él. Antes de decir que era un científico también muy eminente, ¿no? Porque aquí hay algo que luego lo vamos a ir desentrañando, y que es lo que desemboca el final desenlace, o el triste desenlace de Bachiller Rangel, ¿no? De que él era un científico muy eminente también, casi sí, a la par con José Gregorio Hernández. Sí, por supuesto. Y él acepta este reto de poder curar esta enfermedad o solventar este problema. Bueno, él va al principio porque se habla de que había unos casos
que el bachiller va y examina, pero al principio él le dice al general Cipriano Castro que no era la peste bubónica, y después a las 2 o 3 semanas lo volvieron otra vez más, pero se presentaron nuevos casos, y entonces sí, lo detesta y le dice al presidente Cipriano Castro que sí se ha detectado el problema con esta peste, y entonces es cuando entonces él se entrega verdaderamente a combatir la enfermedad. Sí fue un reto, como dice usted, fue un reto porque era algo nuevo que estaba pasando en el país, y en aquella época que en verdad la medicina pues no tenía tantos adelantos como los que tenemos hoy en día. Acuérdense que estamos hablando del siglo, a principios del siglo XX. Sí, aquí también podemos ver en ese momento cómo Rangel se aboca para implementar esa medida para poder limitar la enfermedad que había causado, ¿no? Entonces él vacunó a todos los habitantes, estamos hablando de La Guaira, ¿no? Los vacunó, desinfectó los cuartos de los enfermos, quemó la ropa, los objetos, lavó el piso, los muebles, las paredes, y bueno, hizo una limpieza total de todo, ¿no? Era una medida curativa para que eso no surgiera. Es importante este punto aclarar, porque días más tarde, después que él hace esto, este puerto de La Guaira se cerró. Pero luego se presentó un informe al gobierno de ese momento en el cual se comunicaba a Cipriano Castro que se trataba de la peste bubónica, y que Rangel había puesto todo de su parte para poder erradicar esa peste. Pero luego hubo muchas situaciones difíciles para Rangel. Sí, lo que sucedió fue que cuando el sabio Rangel llegó a quemar algunas bienhechurías que estaban infectadas de ratas y que eran focos de propagación de la enfermedad, los dueños de estas bienhechurías vinieron a Caracas y a reclamarle a Rangel que le indemnizara por esas medidas que había hecho de quemarle estas bienhechurías. Bueno, Rangel no era una persona de dinero, era una persona bastante humilde, y eso le trajo, a pesar de todo, le trajo problemas, a pesar que tenía eso, pero al final pues las cosas se solventaron. Pero fue una campaña de desprestigio, podemos decir, ¿no?, sobre su persona, a consecuencia de eso que dices tú, de ese detalle de la peste que asoló y que azotó esa zona, ¿no? Parece que hubo una campaña para desprestigiar. Toda la vida del sabio Rangel fue una vida, no fue una cosa de color de rosa, tuvo problemas no tanto económicos, sino también inclusive empezando en la universidad. Era un diamante bruto cuando empezó la universidad, y de eso se dio cuenta el doctor José Gregorio Hernández, que fue su profesor. Bueno, ¿qué pasaba entonces en esa época? Le explico a la audiencia, estamos hablando del principios del siglo XX. El sabio Rangel era una persona de color. Su mamá era una negra y su papá era blanco, pero él era bastante oscurito, por decirlo así. Y era una persona sumamente inteligente y en muchos casos autodidacta. Cuando se da cuenta de esas cualidades excepcionales de Rangel, el doctor Hernández lo nombra empezando como ayudante y profesor del laboratorio que llevaba el doctor José Gregorio Hernández en la universidad, y también allí vivía, porque cuando Rangel llega a Caracas, que es una historia que podemos contar en otros días, pero el doctor Hernández lo aloja en el laboratorio. Él vivía en el laboratorio. El doctor Hernández le había preparado un cuartico para que él viviera ahí. Pero volviendo otra vez al cuento de que Rangel tuvo problemas, sí, tuvo problemas por su color en aquella época, donde la gente lo veía, y los mismos estudiantes les costaba aceptar que este personaje fuera su profesor, siendo le decían, pues, ese negrito no va a dar clases. Esa era una expresión de muchos en forma despectiva y discriminatoria, que no debería ser, por supuesto. Y les repito, en aquella época era una cosa muy marcada.
Bueno, todo eso le llevó a una depresión aguda. Y Sí. bueno, podemos decir que eso le lleva, porque el final de su vida es el suicidio. Sí, sí, pero pasa lo siguiente antes de eso, que es que él había solicitado una beca de Estado para ir a estudiar. Bueno, mis amigos, con esto estamos llegando al final de este episodio. Espero que les haya gustado. No te olvides suscribirte al canal para recibir cada una de las notificaciones y enterarte de cantidad de temas interesantes. Hasta la próxima.